sin más. Poderoso Dios. Gracias. Qué bueno es cuando Dios habla y el pueblo escucha. ¿Se acuerdan cuando volvieron de la cautividad los israelitas? ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Se acuerda que Esdras agarró las escrituras y el pueblo dijo: háblanos, porque nosotros vamos a escuchar? ¿Sí? Y todos escucharon. Los niños, los adolescentes, se pararon toditas las actividades. No había otra cosa más importante. Necesitamos la palabra de Dios. Y el motivo, la razón, el deseo del Señor es que haya pan en su casa. Que haya alimento en mi casa. Es necesario que haya alimento aquí. Para nosotros que lo necesitamos y para todo aquel que entre, que encuentre alimento en la casa del Señor. Que haya pan para el hambriento, agua para el sediento, una palabra de descanso para el que está en dolor, en sufrimiento, en abandono y en tantas cosas. Qué bueno que hay pan en la casa del Señor. Amén. Hermanos, acompáñenme en Isaías. Vamos a mirar unos textos. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Y esta es una palabra en la que Dios hace una exposición muy especial. Isaías capítulo 40 es un texto muy conocido de todos los lectores de la Biblia. Isaías 40, verso 29. ¿Lo tienen? Amén. Isaías 40, verso 29. Dice la palabra del Señor: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sí? Aleluya. Gracias a Dios. Siempre que estamos en instancias como estas, hacemos como una mirada a lo que ha pasado, ¿no? Siempre que cumplimos un año, siempre que se cierra una etapa, siempre que llegamos a la concreción de algo, tendemos a hacer un cierto análisis. ¿Y cuántas cosas el Señor nos ha dado y todo lo que viene aún? Hermoso. Entonces, el Señor de los señores toma en su paciencia. Ustedes saben que el Señor es paciente, clemente. El Señor es tardo para enojarse, ¿sí? Lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sabe cuántas veces este mismo pueblo se volvía de sus decisiones de servir a Jehová y muchas veces seguía a otros dioses, se perdía en un montón de caminos? Y después, cuando reflexionaba, decía: entonces Jehová, como esta pregunta, entonces Jehová se olvidó de mi camino. O sea que Dios ya no conoce lo que estoy haciendo, no lo aprueba, no conoce mi causa. Y ahí hay una diferencia. El cansancio, la fatiga que puede venir por
Porque muchas veces la obra del Señor, las actividades personales, los desafíos que todos enfrentamos, porque todos estamos tratando de crecer en varios ámbitos. Sabemos que el espiritual es lo que tiene la jerarquía principal, pero también ustedes, hay acá gente joven, adolescente, están estudiando, se están preparando. Dios también necesita gente preparada. Y qué bueno que existe aquí en Uruguay la posibilidad de hacerlo. ¿Sí? Entonces, hay muchos desafíos. Gente que va a ingresar tal vez pronto o ya están preparándose aquí en el seminario y que piensa ir a otros lugares en algún momento a seguir, a continuar profundizando. Que Dios les bendiga, les prospere. Hay tantas cosas para atender: la familia, trabajo, estudios, proyectos. Puede que en algún momento nos cansemos. Ahora, hay otro cansancio. Hay otro cansancio que, ¿sabe por qué se produce? Cuando erramos el foco, cuando nos desenfocamos, perdemos el blanco. ¿Se acuerda que Pablo habló del blanco? Yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Gloria a Dios. No pierdo de vista que es por lo cual Dios me llamó, me levantó, me salvó, me envió. Pablo habló de eso, que era una meta, era algo supremo, dijo él. El supremo llamamiento. ¿Cuál es el supremo llamamiento? Nuestra salvación. Hermano, no importa que ganemos el mundo, si perdemos la salvación, estamos arruinados. Porque lejos de Dios, lejos de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. ¿Sí? Pero qué bueno que nosotros podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Israel se sentía cansado, desalentado. Dios no conoce mi camino. Estoy cansado. ¿Cuál es el problema de desenfocarnos de las cosas que Dios puede llegar a hacer para nosotros? El hecho es, hermano, que perdemos la perspectiva de poner nuestro corazón en las cosas de arriba. La palabra de Dios es clara y nos insta en Colosenses y dice: buscad primeramente las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Porque es de ahí donde viene todo don perfecto y toda buena dádiva. Pero a veces son tantas las cosas, son tantas las situaciones, son tantos los momentos que vivimos, porque nosotros somos seres emocionales. ¿Sí? Tenemos emociones, pasamos por enojos, excepto esta iglesia, pero pasamos en otros lugares de Montevideo pasamos por enojo, ¿sí? Estamos tristes a veces, hay cosas que nos ponen un poco perplejos, a veces nos sentimos impactados, nos quedamos quietos de temor. Es decir, y todas estas cosas lo vemos en los hombres de Dios que nos fueron dejados aquí para un testimonio para nosotros. El tema es cuando yo paso a ser el eje de mi propia vida. Ahí me empiezo no solo a perder, sino a cansar, a perder el rumbo. Porque si yo me transformo en el ombligo de mi mundo, y yo me transformo en la figura protagonista de mi historia, ese es un problema, iglesia. Esa es una situación que hay que corregir. Entonces empiezo a decir: Dios no se acuerda de mi problema y de mi necesidad. Nadie me llamó, estuve enfermo del estómago 3 días, nadie en la iglesia me llamó.
Entonces empiezo a cuestionar, ¿cuántas oraciones tenés sin respuesta en este momento? ¿Cuántas cosas estás esperando? ¿Cuántas preguntas has hecho, peticiones al Señor que todavía está en un silencio? Pero vos bien sabés, iglesia, que no es que el Señor no escuchó y no es que el Señor se olvidó, es que el Señor es soberano sobre todas las cosas. Aleluya. Y mucho más que nosotros, Él sabe los tiempos, Él sabe los momentos. El Señor es el que pesa los corazones. Y en este texto, hermano, Él tiene que ir con Israel y hablarle y decirle: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Estoy leyendo el verso 12 de este mismo capítulo. ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Entonces Dios se presenta, el hacedor de todas las cosas, y le dice: Israel, hijo mío, yo te saqué, yo te di libertad, yo te puse un anillo en el dedo y te vestí con ropas reales. ¿Con quién te pensás que estás tratando? Porque por encima de todas las cosas, Dios nos ama. ¿Sí? Entonces, Jehová también, nuestro Dios también nos llama, nos dice: iglesia, hey, yo soy el mismo, yo soy el que peso las naciones, yo soy el que tengo en mis manos los tiempos, yo tengo en mi corazón las ocasiones, en mí y por mí y para mí son creadas todas las cosas, y todas las cosas en Jesucristo subsisten. Y Él es antes de todo lo que se formó, Él es antes de todo, nos llevó por la eternidad. Él es Dios. No te olvides, Jacob, no te olvides, Israel. Y entonces nosotros empezamos a pensar: pero yo pensé que era con mi fuerza que iba a ganar esto. Yo pensé que era con mi inteligencia que íbamos a hacer la obra de Dios. Yo pensé que era con mis estudios que iba a salvar a mi familia, que iba a sacar a mis hijos del error, y que me iba también a mí servir para elevar mi espíritu. Y el Señor tiene siempre una palabra que nos llama a la reflexión. Ojo, Gerardito, no te equivoques. No sos el ombligo del mundo. No. Porque a veces, Gerardo, solo: Señor, ¿por qué? Pero yo te pedí, yo oré, y todo salió al revés. Es difícil a veces aceptar. Es difícil a veces. Uno en la mente programa una cosa o planifica algo y después las cosas van por otro lugar. Las cosas van por otra situación.
Y a veces es difícil aceptar la soberanía de Dios. Echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Cuando te despertás por la mañana, Él te está cuidando. Cuando trabajas todo el día con contar, cuando estás en problemas, cuando estás enfermo, cuando le pasan cosas tristes a tus hijos, cuando hay circunstancias que los médicos no pueden solucionar, que los profesionales no pueden solucionar, que la economía tuya no puede solucionar, el Señor se pone debajo. Gloria a Dios. El Señor te sostiene. De aquí yo te ayudo, te sostengo por tu mano derecha. No temas. No tengas miedo, yo estoy ahí. Amén. Y eso es cuando el Señor cuando el Señor nos desafía para que empecemos a mover la musculatura espiritual y empecemos a crecer. Porque tenemos que crecer, iglesia. Tenemos que desarrollarnos. No. ¿Se acuerda lo que le habló Pablo a los Gálatas? Yo no les pude dar comida sustanciosa. Tuve que darles leche, tuve que darles comida de bebé a ustedes. Nunca pude darles otras palabras. Porque no pude. Porque siempre permanecieron siendo niños. Nunca pudieron tomar las verdaderas dimensiones de la vida espiritual que Dios preparó para ustedes. Tenemos que crecer, iglesia. Tenemos que desarrollarnos. Tenemos que desplegar las alas, ganar altura y como el águila volar. Él es el que hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar, dice el Señor. El águila, como decíamos, tiene una vida como de 70 años, pero a los 40 años se enfrenta a una situación crítica. ¿Cuál es? Ustedes saben. Cambiar vestimenta. Sí, ¿qué le pasa con el pico? ¿Lo tiene por qué? Porque ella depende del tiempo. ¿Sí? ¿Y qué le pasa al pico? Se lo gasta contra una hoja. Sí, pero ¿por qué es eso? Porque el pico se le crece y queda con una prolongación que no le permite comer. Las garras se le ablandan. Las plumas se le queda media cariducha y ahí parece cuando estamos necesitando un reconchutaje, que estamos necesitando un cambio de aro, una pintura, un ajuste en el chasis, un poco enduido ahí. A los 40 años el águila empieza a padecer los efectos de la edad suya. Tiene dos opciones: dejarse morir o volar muy alto e irse a un lugar apartado en donde se sienta segura y ahí empezar un doloroso proceso de renovación. Y en ese proceso renueva sus alas, porque raspa contra la roca esas alas y esas garras hasta que sangre, pero tiene que deshacerse de eso, que está viejo, que está vetusto, que ya no sirve. Sí, Señor. Y el pico lo da contra la roca. Fíjese qué dolor, porque eso está agarrado en su tejido blando. Lo tiene que dar y dar hasta que lo pierde. Pero es la única manera de, instintivamente el águila sabe que eso tiene que suceder para que pueda continuar. Y no se parece a nosotros cuando el Señor nos llama también a dejar cosas que ya no nos sirven. Es doloroso dejar cosas que no nos sirven. No. Es doloroso que
Es doloroso cuando el Señor nos llama a dejar cosas que no nos sirven para nuestra madurez y crecimiento espiritual y no nos sirven para lo que Él tiene prometido para nosotros. No nos sirve. Tenemos que despojarnos. ¿Sí? Tenemos que despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia y tenemos que correr la carrera con liviandad espiritual para que podamos alcanzar la meta que está prometida. Y no perdernos del objetivo. Y entonces, hermanos, para el águila se le hace imprescindible ese proceso. Duro. ¿Y sabe cuánto dura? 150 días puede llegar a durar. Y está en ese lugar. Se debilitan sus fuerzas hasta que no tiene ningunas. Pero sabe que tiene que hacer eso. Y una vez que dejó eso y que ya ha alcanzado despojarse de todo lo viejo y ve que empieza a crecer un pico nuevo, afilado, abusado, unas garras que vuelven a ser extremadamente firmes y poderosas y que sus alas se ven en todo su esplendor, puede entonces baja de allá y comienza de nuevo ese segundo ciclo. Lo mismo que el cristiano. Cuando necesitamos ser renovados, ¿sí? Cuando necesitamos nuevas fuerzas, no busque la fuerza en cosas terrenales. Nosotros necesitamos proyectarnos a las alturas. Bendito Jesús. Es en las alturas. Necesitamos despegarnos de aquí de abajo, ¿no? Despegarnos de esta vida que es de tanto entrevero, de tantas cosas, y alcanzar un lugar en la peña, en la roca, un lugar alto, porque allí el Señor nos va a ministrar su renovación. Allí el Señor nos va a renovar, nos va a restaurar. Con tantas fuerzas nos sentimos desanimados, sin capacidad para poder tomar nuevas responsabilidades y con la duda de poder asumir las que ya tenemos. Pero el Señor tiene la gracia para dar fuerzas nuevas a aquel que no tiene ningunas. Iglesia, gracias a Dios porque el Señor promete toda esta renovación. Y lo que sucede con el pico es algo muy especial. El salmista dijo que el Señor nos dará algo tan bonito, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Sí? Y esas palabras de bien, esas palabras, esos dichos de la boca de Dios, son palabras de vida para nosotros que estamos desanimados, cansados, tristes, con situaciones a resolver. El Señor nos da una palabra de vida, una palabra de bendición. La figura que toma Dios del águila es como un mensaje profético. Porque cuando el águila vuelve de allá, vuelve con el pico renovado. Y nosotros, cuando salimos de la presencia del Señor, podemos empezar a declarar victoria. Podemos nuevamente declarar que hay cosas que se rompen, que se crean, que se forman. Hay cosas que empezamos a declarar porque venimos de la presencia del Señor. Bajamos de allí, de estar con Él, y el Señor nos da cosas nuevas. Rejuvenecidos para seguir enfocados en lo que Dios quiere que tengamos, en lo que Dios quiere que alcancemos, los propósitos de Dios. Así que podemos tomar los propósitos de Dios como nuestros y sentirnos victoriosos, vigorosos, rejuvenecidos y fuertes. Porque la iglesia necesita obreros poderosos, fuertes, rejuvenecidos, llenos de valor, llenos de vigor en este tiempo. Esta generación tiene que conocer a Jesucristo. Es lo que nos importa a nosotros. Que Jesucristo
Y a través de todo esto que nosotros vimos, el Señor nos habla a cada uno para que recordemos quién es el que nos llamó. Y para que tengamos memoria, ¿quién es el que nos ha dado la libertad, la vida que tenemos? ¿Quién es? ¿Es un hombre? ¿Una institución? No, es el Dios creador del cielo y de la tierra. Es el que es el todopoderoso. No es solamente poderoso, es el todopoderoso. ¿Qué pasa con tu esposo, con tu esposa? ¿Quieres tener éxito en su vida? Me llevaba por un lado y me llevaba para el otro y me decía, ninguno de mis hijos puede evitar vivir